como siempre, saludándolos a ustedes, como cada mes estamos participando en estas reuniones a distancia. Ya tenemos casi los 3 años de esta manera, contemplando con ustedes distintos tópicos de lo que a nosotros nos es muy importante, pues es lo que nosotros amamos en nuestras profesiones, que serían los tratamientos de ortodoncia. Continuando con el tema anterior, que es control del movimiento dental ortodóntico, el día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el aspecto más específico de lo que nosotros estamos hablando constantemente y practicando constantemente, que sería los movimientos ortodónticos dentro de nuestra especialidad. Muy bien. Para ello, permítame iniciar con este concepto. La naturaleza tiene más significado para los que entienden sus reglas que para los que no. Y esto es lo que trata la ortodoncia. Nosotros debemos de entender todo lo que estamos provocando por la aplicación de fuerzas para poder realizar los movimientos dentarios. Yo siento que el control del movimiento dental no es exclusivamente darle la responsabilidad a la mecánica misma por haber colocado exclusivamente un arco o por haberlo activado, sino que pienso yo que como es tan cotidiano lo que nosotros realizamos, en muchas ocasiones no percibimos la importancia de estar retroalimentándonos y viendo si realmente los conceptos o las aplicaciones o nuestra técnica que estamos utilizando, podremos nosotros estar afectando el movimiento dental y por ende también los tiempos mismos que nosotros utilizamos en control de los tratamientos de ortodoncia. Es por eso que vamos a iniciar con entender qué es movimiento, y esta definición la obtuve dentro de lo que sería el libro de física conceptual, y dice: movimiento, acción y efecto que presenta un cuerpo para dejar un espacio que ocupaba y pasar a otro. Eso es lo que nosotros estamos realizando, insisto, cotidianamente o diariamente con todos nuestros pacientes. Ahora bien, si nosotros hacemos una retrospectiva de lo que la clasificación del tipo de movimiento dental, recordemos que hasta hace unos 20, 30 años probablemente usábamos una clasificación en donde todavía teníamos los términos de movimientos de clase 1, movimientos de clase 2 y movimientos de clase 3, que eran los que nosotros podíamos realizar dentro de todo el universo y los espacios mismos. Ahora tenemos que estar hablando sobre el nuevo tipo de clasificación de movimiento dental ortodóntico, y como ven, en lugar de ser los 3 grupos que antes nosotros analizábamos, ahora ya se volvieron exclusivamente en 2. Y el primer grupo es los movimientos de traslación. Estos movimientos de traslación vamos a encontrar los movimientos en cuerpo, que como todos nosotros sabemos, son aquellos movimientos que podemos realizar la posición inicial a la posición final que nosotros estamos realizando
en ese proceso del tratamiento de ortodoncia, pero teniendo en cuenta de que la gran mayoría de la superficie que está en contra de la raíz de nuestro diente va a estar contemplada y de esa manera nosotros podremos llevarlo casi en paralelo a la posición inicial, a la posición final. Esto nosotros, como bien sabemos, debemos de estar realizando aplicaciones de distintos momentos de fuerza y distintos momentos de rotación o momentos de cupla, para que de esta manera se contrarreste el momento de fuerza y podamos realizar entonces este tipo de movimientos. Otro grupo de movimientos que nosotros tenemos incluido dentro del grupo de traslación serán los movimientos de intrusión, el movimiento de intrusión dental y el movimiento de extrusión dentaria. Estos tres grupos de movimientos entonces están conformando el grupo de movimientos de traslación. Los movimientos de intrusión nosotros debemos de recordar el área confrontada radicular con respecto al área del proceso alveolar. Es por eso mismo que para poder nosotros estar realizando movimientos de intrusión, debemos de estar considerando si nuestros dientes son unirradiculares, si son birradiculares o multiradiculares. Y la diferencia va a existir en el área confrontada al proceso alveolar. En este caso, los movimientos de intrusión de los dientes unirradiculares, en este caso los anteriores, de canino a canino, la zona confrontada radicular de los incisivos inferiores, como ustedes bien lo saben, es un área aproximadamente de 1 milímetro cuadrado, y esto entonces corresponde a un área mínima de superficie confrontada con el proceso alveolar, por lo cual nosotros requeriremos menor fuerza para poder realizar este tipo de movimientos de traslación en intrusión. Mas no así los dientes multiradiculares o birradiculares, en donde ya se encuentra el área de la furca, que recordemos es el área en donde conforman la reunión de las distintas raíces. Esta área se va a presentar mucho más amplia, y sumando esta área de la área de la base radicular junto con los ápices, entonces nos va a presentar un área en donde debemos nosotros estar analizando el tipo de la mecánica a utilizar para poder realizar este tipo de movimientos y poder obtener los resultados que nosotros deseamos. El movimiento de extrusión, muchos de nosotros estamos con la idea de que podemos realizarlo y es el movimiento que menor esfuerzo tenemos para realizar, pero en muchas ocasiones el diente está erupcionando y de esa manera entonces nosotros podremos tener áreas en donde tengamos ángulos muertos y donde parte de la corona clínica de nuestros pacientes todavía tengan algo de hueso alveolar a su alrededor, y no permita que tengamos nosotros un movimiento libre de extrusión de estos mismos, y podamos nosotros estar en cierto momento confundidos porque no podemos realizar un movimiento aparentemente tan fácil como sería el movimiento de extrusión. El otro grupo de movimiento que les comentaba ahora son los movimientos de rotación. Y dentro del grupo de movimientos de rotación tenemos los movimientos de giroversiones.
aparte de este grupo de movimientos de giroversiones, entonces, que podemos nosotros, como ustedes bien lo saben, poder corregirlos con cuplas o con fuerzas dirigidas específicamente hacia el área donde tengamos nosotros un mayor giro de nuestro diente, ya sea dientes anteriores o posteriores. Eh, un segundo grupo de movimientos que tenemos nosotros por realizar en este grupo de movimientos de rotación serán los movimientos de inclinación bucolingual. Y tenemos entonces un subtipo de movimiento de inclinación bucolingual que podríamos llamarlo controlado, y es aquel que nosotros estemos aplicando torque a nuestros dientes. Y el otro subgrupo que tenemos nosotros será aquel subgrupo que llamamos nosotros descontrolado o poco control, y serían los movimientos de péndulo. Esto es muy común en los movimientos de péndulo cuando nosotros estamos realizando expansiones dentarias o colapsos mismos de nuestros arcos dentarios, ¿no? Muy bien. Un último grupo en donde tenemos nosotros integrados dentro de los movimientos de rotación serán los movimientos ahora de inclinación, pero mesiodistal. Y de igual manera tenemos entonces dos subgrupos de movimientos que podemos nosotros estar realizando o que realizamos nosotros. El controlado, que sería el movimiento en cuerpo, como comentábamos, en el movimiento de traslación, el movimiento en cuerpo, y el descontrolado o con poco control, que sería el movimiento de péndulo, y en este caso serían como ejemplos aquellos casos que nosotros estamos en los segmentos laterales, cerrando espacios, podríamos estar dando ejemplos como de distalización canina o pérdida de anclaje posterior. Esos son lo que normalmente nosotros hacemos, los movimientos o realizamos los movimientos dentarios en nuestros pacientes. Comenzamos con esta clasificación porque para nosotros es importante el recordar de que estos movimientos se van a realizar, ojalá pudiéramos realizarlo como quisiéramos, de una forma independiente. En la actualidad, difícilmente nosotros vamos a poder realizar de una forma independiente cada uno de estos movimientos en cada uno de los dientes, debido a la técnica que estamos nosotros utilizando, que sería el arco recto. Pero si tenemos la oportunidad nosotros de conocer o de manejar en ocasiones fuerzas realizadas por mecanismos, ya sean de arcos seccionales, mecanismos combinados, mecanismos con anzas, entonces de esta manera nosotros podríamos también modificar en cierta forma la continuidad del arco que en la actualidad utilizamos, y utilizar como un ejemplo anzas medias como las que utilizamos en el cierre de mordida con las medias T's en alambre de cuadrado del doctor Kim, para que de esa manera entonces independientemente cada uno de los dientes que conforman los segmentos laterales que están divididos por las medias T's, podríamos nosotros estar realizando movimientos no individuales específicamente, pero sí cortaríamos con las rompefuerzas, que serían las alzas, los movimientos de nuestros dientes. Ahora bien, cuando nosotros también realizamos el movimiento dentario, normalmente lo tenemos en periodos en tiempo, y es muy común que nosotros trabajemos
dependiendo definitivamente de la fase del tratamiento o de las necesidades específicas de cada uno de los pacientes que requieran. Pero convencionalmente nosotros hemos dado el lapso de tiempo de un mes en cada una de las citas que nosotros tenemos el control del mismo. Por eso mismo, entonces, tenemos que normalmente en este proceso de las fases del movimiento dentario en el ciclo de tiempo de un mes, la mayoría de los autores dividen en este periodo de tiempo en 3 fases. Y estos son, la primera fase es un periodo inicial del movimiento dentario, como nosotros podemos estar observando y leyendo, después de la aplicación de la fuerza, o sea, recién habremos nosotros colocado el mecanismo que hayamos colocado en nuestros pacientes. Normalmente esta primera fase tiene una duración de una semana aproximadamente, pero aquí lo interesante que podemos estar analizando en esta primera fase es el que en el transcurso de la primera hora, de los primeros minutos, el movimiento que podemos nosotros realizar o alcanzar en nuestros pacientes es aproximadamente el 50% del total del movimiento del mes. Y esto lo podemos nosotros observar porque al colocar nosotros la fuerza que vayamos a utilizar para poder realizar el movimiento dentario, lo que provocamos es el acercamiento radicular hacia el área en donde se presenta el proceso alveolar, donde vamos a estar dirigiendo el vector de fuerza que apliquemos a nuestros dientes. Llámese nosotros que estemos utilizando un movimiento de traslación, como podría ser el movimiento de cuerpo, o un movimiento en péndulo. Nosotros, aquí es donde nosotros debemos de dar conocimiento a nuestros pacientes de que va a presentarse ese tipo de movimiento y va a presentarse esa cantidad de movimiento. Debemos nosotros de comentar a nuestros pacientes el hecho del por qué se pueda presentar en esas primeras horas el movimiento que ellos puedan estar observando dentro de sus dientes. Y es por eso que en lo particular debemos de estar utilizando fuerzas ligeras para de esta manera evitar que tengamos nosotros un colapso dentro del área de carga que nosotros estamos realizando en la zona de los procesos alveolares y podamos nosotros estar comprimiendo y poder también de esa manera provocar dolor en nuestros pacientes. Yo en lo particular comienzo con fuerzas muy ligeras y siempre continúo con fuerzas ligeras. Quisiéramos nosotros tener la oportunidad, tener materiales de que pudiéramos nosotros mantener esa fuerza constante dentro del periodo de latencia, de vivencia de estos materiales, pero sabemos nosotros que la carga, la caída de la carga de nuestra fuerza se presenta también muy rápidamente y es por eso que yo evito aplicar unas fuerzas muy fuertes, porque de esa manera también trato de evitar que pueda yo llegar al límite elástico de los materiales que utilizo. Esta es en una segunda instancia. Mi primera instancia de por qué yo utilizo fuerzas ligeras es para evitar mayores molestias a nuestros pacientes.
Y este desplazamiento, decíamos entonces, lo tenemos que dividir en dos. El desplazamiento mecánico del diente dentro del espacio que les comentaba hace un momento del ligamento periodontal puede ser de inclinación coronal o de traslación o pueden ser de ambas, ¿verdad? Ahora bien, también se va a presentar una respuesta piezoeléctrica. Esto de la respuesta piezoeléctrica de la superficie de nuestros procesos alveolares va a provocar también entonces un cambio de lo que sería el aspecto de zonas positivas y negativas, de áreas de rangos positivos y negativos, que van a provocar también la presencia de ciertos elementos celulares que son afectos a uno u otro del área de las cargas que nosotros formamos por medio de este efecto de piezoelectrificación de nuestras zonas. Ahora bien, después de esta primera fase de desplazamiento, tenemos una segunda fase, y esta segunda fase vamos a observar que es un movimiento muy escaso o probablemente sea nulo, y es el periodo más que presenta mayor tiempo de supervivencia, porque tenemos nosotros que se va a formar de 1 a 3 semanas. Pero ¿qué sucede en en ese tiempo de 1 a 3 semanas? Este periodo de latencia. Recordemos nosotros que requerimos nosotros un tiempo determinado para que podamos nosotros encontrar zonas de resorción de nuestro hueso para poder nosotros recuperar y poder llevar el movimiento sobre el área de resorción del proceso alveolar que nosotros tuvimos. Sería esto. Acordémonos nosotros que si aplicamos fuerzas también muy fuertes, podemos nosotros provocar mayores zonas de hialinización, que esto va a hacer que evitemos nosotros que tengamos una resorción directa del proceso alveolar, que sea una resorción, y lo que provoquemos nosotros ser una resorción indirecta o a distancia, que va a provocar que también se alarguen nuestros tratamientos dentales. Se caracteriza por zonas libres de células en el lado de presión de las raíces y de absorción envolvente del lado periodontal de la pared alveolar. Eso siempre y cuando tengamos nosotros el concepto de aplicar fuerzas, insisto, ligeras, porque si no vamos a provocar mayores zonas de hialinización, y esto va a hacer que nuestro movimiento dentario sea menor o se detenga. Una tercera fase del movimiento dentario se iniciará entonces a partir de la tercera semana, segunda o tercera semana, dependiendo de qué tan largo sea esa segunda fase, y será el de aceleración del movimiento que se va a presentar del diente, y luego va a ser un movimiento continuo y lineal. Esto es provocado porque ya nosotros, debido a la aplicación de estas fuerzas que estamos nosotros colocando en nuestros pacientes, va a provocar esa resorción de la pared alveolar, y de esta manera tener la oportunidad de encontrar ese espacio, y que en ese espacio podamos nosotros provocar el movimiento de nuestros dientes. Esto debemos nosotros, insistimos, de tener un concepto en donde tengamos dentro de la programación misma de los tratamientos un periodo determinado para cada una de las fases, y no necesariamente entre cita y cita, sino en las fases que nosotros podamos haber dividido el tratamiento. Por ejemplo, en la fase de nivelación o en la fase de
distalización, los periodos que nosotros estemos aplicando de alineación. Y esto es importante desde mi punto de vista porque de esta manera, si nosotros no estamos cumpliendo con nuestros límites máximos de tiempo para cada uno de estos periodos que le estamos comentando, entonces puede ser que tengamos nosotros errores en la mecánica o en la aplicación de los conocimientos de las fuerzas y de esta manera no estar obteniendo los resultados que nosotros previamente teníamos contemplado. Por eso mismo pienso yo que si nosotros podemos tener una calendarización y aparte de esa calendarización, un periodo de tiempo determinado para cada una de las fases del tratamiento completo, entonces podremos nosotros estar en los parámetros de los tiempos establecidos previamente con nuestros pacientes. Después de este movimiento lineal de nuestros dientes, vendrá nuevamente una latencia debido a que las fuerzas que nosotros hayamos estado aplicando se hayan entonces relativizado y de esta manera entonces no tengamos el umbral de fuerza necesaria para que podamos nosotros estar realizando el movimiento dentario y es cuando entonces viene la cita siguiente de nuestros pacientes. Ahora bien, dependiendo nosotros de los movimientos que tengamos que estar realizando, es importante el estar analizando, como en unos minutos más vamos a estarlo viendo, las reacciones biológicas, histológicas, de respuesta a la aplicación de las fuerzas que nosotros estamos aplicando. En la actualidad se está manejando también el concepto de la ortodoncia acelerada, pero realmente lo que estamos nosotros observando en las técnicas de ortodoncia acelerada es la aplicación o estar nosotros provocando áreas de inflamación, lo que llamamos nosotros la RAP, la RAP, y de esa manera entonces está modificando el metabolismo del área en donde nosotros estamos aplicando y provocando esa inflamación y realizando movimientos dentarios más amplios, más rápidos. Sin embargo, esto nosotros ya, sin el conocimiento de la respuesta celular, ya nosotros lo podíamos estar realizando porque teníamos el conocimiento clínico de que podríamos estar realizando y realmente obteníamos muy buenas respuestas cuando hacíamos o aplicamos, perdón, iniciábamos el movimiento dentario inmediatamente después de las extracciones dentarias, como lo están ustedes observando en las transparencias. Y esto era debido a que en estas áreas de las extracciones teníamos nosotros esa inflamación provocada y la reacción fisiológica provocada por las extracciones dentarias. Entonces, realmente es interesante que los conceptos o muchos de los conceptos actuales, si no son por lo que obtuvimos por las distintas tecnologías que tenemos y manejamos en la actualidad, pueden ser también reacciones biológicas que anteriormente nosotros ya las teníamos contempladas, ¿verdad? Muy bien. Después de esto, de estar contemplando las fases del movimiento dentario, ahora les propongo estos conceptos. En todo movimiento ortodóntico, tres aspectos importantes, no quiero decir que son los únicos, pero tres aspectos importantes debemos de tomar en cuenta. Y estos son, ¿qué movimiento
vamos a realizar. Siento yo que en la actualidad, debido a que muchos creemos que se ha facilitado mucho la técnica de tratamiento ortodónxico debido a la técnica o a los materiales que se presentan en la actualidad y que lo podemos nosotros estar utilizando, vemos que nos olvidamos en cierto momento de las fuerzas de reacción que van a presentar los mismos tratamientos. Y eso también lo han notado los, eh, los clínicos que han estado desarrollando o nuevas técnicas de aplicación de fuerzas o aplicación de momentos o nuevos elementos o materiales que han ido apareciendo en el mercado. Lo que yo pienso es de que nosotros debemos de estar contemplando, insisto, en lugar de estar pensando que inmediatamente hay que colocar aparatología ya sea aparatología fija de la prescripción que ustedes manejen. Para mí lo importante es, antes de hacer eso, analizar el plan de tratamiento que vayamos a realizar en nuestros pacientes en especial, porque de esa manera podremos estar evitando movimientos no deseados durante todo el proceso que va a llevar el tratamiento. De esta manera yo trato de evitar, insisto, el poder tener movimientos no deseados durante el tratamiento. Y ahora bien, decíamos que nosotros dividimos ahora en dos grupos, de traslación y rotación de todos los movimientos que realizamos, y estas son las fases también que muchos de nosotros manejamos. O sea, la fase de nivelación, una fase de expansión si es que se requiere, posteriormente la alineación, con esto que tratamos nosotros de que no tengamos nosotros mayor fricción entre los distintos grupos de dientes, cierre de espacios, el torque dental, el asentamiento casi al final del tratamiento y la consolidación del mismo. Todos estos grupos de conceptos en donde se requieren los movimientos dentarios, realmente los debemos nosotros de planear previo a iniciar el tratamiento dental, ortodóntico. No está de más, pienso yo, el que tengamos nosotros por conocimiento de qué podríamos nosotros estar provocando por la aplicación de ciertos componentes de fuerzas que la resultante nos pueda ser no beneficiosa para los objetivos del tratamiento que perseguimos. Un segundo aspecto también muy importante será definitivamente la respuesta física que vamos a obtener de nuestros dientes. Y aquí creo que el punto toral, el más importante que debemos de estar nosotros analizando será centro de resistencia. El centro de resistencia de los dientes, no nada más debemos estarlo contemplando desde un plano, debemos nosotros de contemplarlo en los tres planos del espacio, que también son tridimensionales nuestros dientes. Aparte de tridimensionales, dependiendo de cuántas raíces y el volumen mismo y la forma misma de las raíces de nuestros dientes. Es por eso que nuestra especialidad, aparentemente tan simple como se ve, se complica debido a que esa simpleza con la que muchos de nuestros conceptos los podemos aplicar, nos van a originar movimientos no deseados. Si nosotros no tenemos el entendimiento del centro de resistencia, que no nada más es en un solo diente, insisto,
y en un solo plano, sino son en todos los dientes y tienen en los tres distintos planos del espacio, también necesitar de encontrar el centro de resistencia de un grupo de dientes, ya sea segmentos anteriores, ya sea que sea la mecánica que ustedes utilicen de primero en los tratamientos de ortodoncia, de extracciones, de cierre de espacio, que ustedes lleven primeramente los caninos y posteriormente los incisivos, o que ustedes retraigan de canino a canino superiores e inferiores, o cierre de espacio en superior. Es importante que tengamos nosotros el concepto del centro de resistencia, porque cuando nosotros trabajamos no en dientes, sino en grupo de dientes, también necesitamos nosotros, requerimos de conocer en dónde podemos encontrar los centros de resistencia de ese grupo de dientes que nosotros vayamos a manejar. Y no exclusivamente también es estar ni hablando de un diente, ni hablando de un grupo de dientes. También debemos nosotros, cuando estamos utilizando fuerzas ortopédicas, el analizar en dónde encontramos nosotros, entonces, el centro de resistencia, ya sea del maxilar superior, cuando nosotros estemos o aplicando fuerzas ortopédicas para ampliar transversalmente sus maxilares superiores, o para poder provocar un desplazamiento anterior por medio de máscaras de protracción maxilar, o la utilización de... En fin, todos estos conceptos de centro de resistencia, si no lo tenemos ubicado, entonces no vamos a poder nosotros aplicar en la parte adecuada la fuerza correspondiente y el componente de fuerzas para poder realizar este tipo de tratamientos ortopédicos. También entonces debemos de estar recordando el centro de rotación. Recordemos el centro de rotación, dependiendo de ese centro de rotación, si lo vemos por la cara oclusal o si lo vemos por la cara mesial o distal o anterior, puncal. Insistimos, este centro de rotación, al igual que el centro de resistencia, lo vamos a encontrar en todos los planos del espacio de nuestros dientes que componen. Y este centro de rotación va a ser básico para que nosotros podamos estar realizando movimientos específicos en donde tengamos dentro de la técnica que nosotros estemos utilizando un muy buen control del movimiento dentario. La fuerza aplicada y el punto de aplicación de la fuerza, que esto es parte de lo que nosotros tenemos el compromiso de conocer mejor para tener movimientos más controlados desde el punto de vista ortodóntico. Y recordemos que debido a que nosotros los puntos de aplicación de fuerzas los tenemos fuera de lo que sería el centro de resistencia natural de los dientes, debido a que estos los encontramos dentro de los procesos alveolares, entonces debemos nosotros de estar analizando los componentes de fuerzas, las resultantes de fuerzas, y básicamente también un punto importante también medular será el conocimiento tanto del momento de fuerza como el momento de rotación o de cupla, que va a ser importante que analicemos para poder obtener entonces los movimientos adecuados. Ahora bien, teniendo esto, permítame entonces estar comentando sobre esta situación. Si nosotros tenemos el conocimiento de qué tipo de fuerzas estamos aplicando, la cantidad de fuerza que tenemos que realizar en cada una de esas partes del tratamiento que nosotros hace un momento estábamos observando, entonces
definitivamente podremos nosotros poder realizar mejores movimientos, pero si nosotros utilizamos algunas técnicas en donde no estén contemplados la utilización constante de alambres rectangulares, entonces necesitamos a fuerza también conocer qué aditamentos podríamos nosotros estar utilizando para contrarrestar el momento de fuerza que estamos aplicando en nuestros dientes, ¿no? De ahí que tenemos nosotros una tercer renglón de importancia, que es lo que comentábamos, que es la respuesta biológica. Y volvemos a lo mismo. Entonces, sabemos todos nosotros que la maloclusión es provocada por movimientos y fuerzas que son correspondientes a la misma interacción que presentan nuestros dientes sin aparatología. Ya sea que nuestros dientes tengan espacios o que no tengan espacios, esa maloclusión se va a manifestar por las fuerzas que van a recibir nuestros dientes por medio de la dinámica mandibular. Si las maloclusiones son provocadas por las fuerzas que estamos nosotros comentando en estos momentos, pues también este tipo de movimientos van a provocar problemas histológicos en donde tendremos la necesidad de conocer las reacciones tanto del hueso alveolar como de los distintos elementos del espacio del ligamento periodontal que encontramos, como serían fibras, como hace un momento estaban comentando sobre los vasos, sobre los aspectos del tejido nervioso que se presenta también en el proceso alveolar, sobre lo que tenemos de espacio, sobre el conocimiento de las respuestas que vamos nosotros a estar observando en el grupo de fibras, en general de toda esta situación. Y es por eso que si los movimientos, pero la maloclusión es provocada por las distintas fuerzas y nosotros también, para poder corregir esa maloclusión, debemos estar utilizando fuerzas, pero también momentos de fuerza y también lo corresponde a las respuestas biológicas de nuestros pacientes. Si nosotros vemos la aplicación de fuerzas, ya sabemos nosotros que no podemos nosotros aplicar fuerzas directamente a lo que es el centro de resistencia de nuestro diente en particular. Comentábamos hace un momento, y esto es obvio volver a comentarlo, el centro de resistencia de nuestros dientes se encuentran dentro del proceso alveolar y entonces por eso no podemos nosotros aplicar esas fuerzas. Y bien sabemos también que nuestros dientes no son cuerpos libres, sino son cuerpos restringidos. Entonces, la aplicación de fuerzas que nosotros estamos colocando en nuestros dientes están por fuera del centro de resistencia. Si están por fuera del centro de resistencia, toda fuerza que estamos aplicando en cada uno de nuestros dientes y en cada cinta, entonces también estamos provocando momentos de fuerza. Y como la definición lo explica, es la medida de una tendencia de una fuerza de rotar un cuerpo alrededor de un punto fijo. Y es esto. Ahora bien, si nuestros dientes fueran cuerpos libres, pues es lo que nosotros estamos observando. Colocar nosotros una fuerza que vaya hacia la parte palatina, en este caso, de nuestro diente. Pero al ser libre, entonces podríamos nosotros evitarnos los momentos de fuerza. ¿Por qué? Porque en lugar de colocar el bracket donde normalmente lo colocamos, que sería a la altura de la corona clínica o la corona anatómica de los dientes de nuestros pacientes,
pues lo colocaríamos entonces dentro, a nivel de nuestro centro de resistencia y evitaríamos nosotros obtener momentos de fuerza. Pero volviendo al tema fuerzas fuera del centro de resistencia de los mismos. De ahí entonces que si yo coloco una fuerza que está fuera de la resistencia de nuestros dientes, entonces lo que vamos a provocar es un momento de fuerza. ¿Y cómo sabemos cuánto es la magnitud de ese momento de fuerza? Pues es lo que nosotros, ya sea por medio de la definición que estamos nosotros observando, o leyendo, perdón, o la imagen que estamos observando, de esta manera nosotros obtenemos la magnitud del momento de fuerza. Es la fuerza que aplicamos más la distancia de lo que sería la línea de fuerza hacia el centro de resistencia. Y el resultado será el valor del momento de fuerza que se va a aplicar por la utilización de la fuerza a distinta posición del centro de resistencia. Esto es básico. Ahora bien, otro concepto también es la contraparte, la cupla o par de fuerzas o momento de rotación, que hace un momento decíamos. Esto para nosotros es básico porque es un concepto en el cual nosotros podemos no evitar, sino contrarrestar el movimiento que nosotros podemos estar provocando por la aplicación de nuestras fuerzas. Y esto es, si yo al aplicar una fuerza estoy provocando un momento de fuerza, entonces yo necesito un contramomento de ese momento de fuerza para que yo pueda entonces contrarrestar la inclinación de mis dientes. A esto le llamamos entonces cupla, par de fuerzas o momento de rotación, y esto es, nosotros vamos a aplicar un momento de fuerza, un par de fuerzas, en donde tenemos nosotros que esto son dos fuerzas que son paralelas, pero en distintas, en direcciones opuestas, y el resultado va a ser este giro. Este giro es lo que nosotros vamos a utilizar para que en los alambres, en los arcos principales que nosotros usamos, en lugar de utilizar redondos, utilicemos nosotros rectangulares. Y eso es lo que también es la base del comportamiento de los tratamientos de ortodoncia a partir del desarrollo del bracket Edgewise del doctor Angle, y de esto ya fue hace 100 años, doctores. De esta manera, entonces, la modificación aquí es que no hemos nosotros en muchas ocasiones entendido el componente de la importancia de las fuerzas que se están provocando internamente dentro de la aparatología y que se va a reflejar en la posición de nuestros dientes finales. Muy bien, el día de hoy estamos terminando con estos conceptos de momento de fuerza y momento de rotación, y la próxima ocasión que nosotros podamos nuevamente estar en la presencia de estos nuevos mecanismos, bueno, nuevos me refiero a partir de lo que sería el inicio de la pandemia, a distancia poder contemplar y poder seguir conversando de los temas que tanto nos interesa, que serán los temas de ortodoncia. Nuevamente agradeciendo a lo que sería la función básica de la maestra Dianita y del compromiso que siempre ha tenido Akin Page para con sus clientes, podemos nosotros estar considerando que el día de hoy hemos cumplido con ustedes. Les agradecemos mucho y nos vemos en próxima ocasión. Muy amables.